Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. Esta semana vamos a continuar el estudio acerca de los utensilios y las partes del tabernáculo, la figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En las dos últimas sesiones habíamos hablado acerca del altar del holocausto. En el altar del holocausto se realizaba la expiación, el sacrificio de la ofrenda que con su derramamiento de sangre pagaba el precio del pecado. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Con este sacrificio el sacerdote podía declarar al pecador limpio delante de Dios. Esta semana vamos a hablar acerca de la fuente de bronce. Una fuente contiene agua y esta agua sirve para lavarse. Pero si a través del altar del holocausto nosotros ya hemos sido lavados del pecado, hemos quedado limpios del pecado, entonces, ¿por qué Dios permitió que se haga la fuente de bronce? ¿Qué propósito tiene? Este día vamos a descubrir el profundo corazón de Dios escondido en la fuente de bronce. ¿En dónde aparece la fuente de bronce? La fuente de bronce aparece en Éxodo capítulo 30, del 18 al 21, que dice: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. En este pasaje de la Biblia nos muestra exactamente todos los detalles de la fuente de bronce. Recuerden que el altar del holocausto también tiene bronce, pero el bronce del altar del holocausto y el bronce de la fuente de bronce son diferentes. El bronce ya habíamos visto que es un material que soporta el juicio de Dios. Entonces, si bien es bronce, el origen de este bronce es diferente y el significado también es diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Para poder entender el significado de la fuente de bronce, tenemos que ver qué significa lavarse bíblicamente. Si nosotros recordamos un pasaje muy conocido que aparece en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 13, el versículo 5, se menciona: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En este pasaje se muestra a Jesús lavando los pies de los discípulos. ¿Pero qué significa lavar los pies? Nosotros cuando caminamos, ¿qué es lo que tiene contacto con la tierra? ¿Qué es lo que tiene contacto con el mundo? Nuestros pies. Y conforme nosotros vamos caminando, estos se van ensuciando. Pero, ¿a qué se refiere con lavar los pies? Muchos tienen un entendimiento equivocado sobre este punto. El lavar los pies y también que Jesús le dijera a sus discípulos que se laven los pies unos a otros, mencionan como que es el significado de pedir perdón por los pecados o confesar los pecados. Pero sin embargo, a través de este pasaje vamos a descubrir que ese significado no es el correcto. Entonces Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos. Sin embargo, Pedro no quiso que Jesús le lavase los pies. En San Juan 13, el versículo 8 menciona: Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta es una enseñanza muy importante. Antes de hablar del trasfondo de este versículo, en primer lugar, veamos el corazón de Pedro. Si nosotros vemos constantemente, Pedro, al ser el primer discípulo llamado por Jesús, también tenía un corazón con que a mí me escogió primero, yo fui uno de los primeros, yo fui uno de los discípulos fundadores. Tenía un corazón con que
Él delante de Jesús se creía especial, se creía diferente a los demás. Y ese corazón le estuvo acompañando gran parte de su ministerio y fue una piedra de tropiezo para que pueda conectar verdaderamente su corazón con el de Jesús. Cada vez que Jesús le decía algo, él se negaba. Él hablaba solamente con su buen corazón. Él pensaba, Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Él cómo va a lavarme los pies si yo soy una persona común y corriente? Yo soy una persona más del montón. ¿Cómo Dios mismo va a lavarme los pies? Esto es imposible, por eso dice, no me lavarás los pies jamás. Cada vez que se manifestaba una voluntad de Dios, cuando Jesús dijo, por ejemplo, que Él iba a ser entregado en manos de los pecadores, Él dijo, esto no te ocurra jamás. Luego dice, si a ti te mandan a la cárcel, yo iré contigo a la cárcel. Hasta la muerte te seguiré. Ese era el corazón o el buen corazón de Pedro hacia Jesús. Es un corazón muy humano, pero sin embargo este corazón humano fue contrario en todo momento a la voluntad de Dios para Jesús. Jesús tenía que morir por toda la humanidad. Entonces, si Pedro estaba impidiendo que Jesús muriese, Pedro en realidad estaba en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros a través de la Biblia tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención a si nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro buen corazón está en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces por dejarnos guiar por ese corazón, no dejamos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida. Por eso Dios estableció estos versículos en la Biblia para que nosotros podamos aprender a tener un corazón libre delante de Dios y poder caminar junto a Jesús, poder seguir la guía del Señor en nuestra vida y así poder disfrutar de la voluntad de Dios perfecta en nuestra vida. Él dijo, no me lavarás jamás. Estaba en contra de la voluntad de Jesús. Jesús quería lavarle los pies, esa era la voluntad de Jesús, pero él se negó. Quiere decir, está en contra de la voluntad de Jesús. Eso es importante. Por eso es que Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, ¿a qué se refiere? En realidad ya estamos limpios. Sí, en efecto ya estamos limpios. ¿Por qué? Antes de la fuente de bronce estaba el altar del holocausto. Allí se realizaba la expiación para el perdón de los pecados. El perdón de los pecados, la expiación, la redención se daba en el altar del holocausto. Quiere decir que ya estamos limpios delante de Dios. Por eso en San Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese aunque no todos se refiere a Judas. Porque Judas, por más que caminó con el Señor, ya habíamos visto en temporadas anteriores que Judas no tuvo el arrepentimiento verdadero, nunca recibió la salvación, por más que él caminó con Jesús en toda su vida pública. Entonces ya estamos limpios, dice, ya estáis limpios. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque esto ocurrió después de que Juan el Bautista le bautizó. Cuando Juan el Bautista le bautizó, hemos visto en capítulos anteriores, en temporadas anteriores, Juan el Bautista le bautizó, Juan el Bautista siendo sumo sacerdote, representante de toda la humanidad, al momento de bautizar, colocar las manos sobre la cabeza de Jesús, el pecado del mundo lo cargó sobre Jesús. Por lo tanto, si el pecado ya no estaba en los discípulos, ellos estaban limpios. El siguiente paso era que Jesús tendría que morir. Por eso es que Jesús dice, ya están limpios. ¿Por qué? Porque Jesús ya los redimió. Jesús ya cargó el pecado de ellos. Pero sin embargo, solamente necesitan lavarse los pies. ¿Qué significa lavarse los pies? El pie constantemente está en contacto con la tierra. El pie constantemente está en contacto con los pensamientos. La tierra es símbolo de la carne. Por eso, constantemente los seres humanos estamos en contacto con nuestros pensamientos que nos dicen, oye, tú cometes errores, oye, tú tienes fallas. Sí, Jesús te limpió, pero constantemente tú tienes malos pensamientos, constantemente tú tienes codicia en tu corazón. Esos pensamientos, ese contacto con la tierra, con la carne, hace que en nuestro corazón surja una duda. Por eso es que esa duda tiene que lavarse, esa duda tiene que limpiarse. Pero eso no significa que uno tiene que confesar los pecados o uno tiene que pedir perdón por los pecados. Porque la única forma para recibir el perdón de los pecados es a través de la sangre de Jesucristo y esto ya ocurrió antes de la fuente de bronce en el altar del holocausto. Por eso algunos malinterpretan este pasaje y dicen que es el fundamento para pedir perdón a Dios todos los días, pues a diario se ensucian los pies.
Sin embargo, Jesucristo solucionó todos nuestros pecados y transgresiones, es decir, la raíz, que es el pecado, y los frutos, que son las transgresiones. En Hebreos 10:17 dice Dios: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Quiere decir que todo ya está solucionado, tanto pecado como transgresiones. Por eso no es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados de esa manera. Esa doctrina o esa postura o ese entendimiento no son bíblicos. Se lava con agua. El agua simboliza la palabra de Dios. Lavar con agua significa anunciar el evangelio. Decirle a las personas, al mundo entero: oye, Jesucristo ya te limpió. Hace 2000 años Él murió en la cruz, derramó su sangre y obtuvo eterna redención. Limpió tus pecados pasados, presentes y futuros. Tú ya estás limpio. Pero yo me miro a mí mismo y digo: oye, yo tengo fallas, yo tengo errores. Constantemente esos pensamientos me atacan, por eso yo necesito lavarme. Ese lavarme es recibir la palabra de Dios, que todos los días me hace recordar la obra redentora de Jesucristo a través de la Biblia. A través del Evangelio nosotros podemos ver todo lo que hizo Jesucristo por nosotros para ser libres del pecado. ¿Qué significa entonces confesar nuestros pecados? En 1 de Juan 1:9 se menciona: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, algunos malinterpretan este pasaje y dicen que también es fundamento para pedir perdón todos los días. Pero no se refiere a eso. Porque dice, más adelante: si andamos en la cruz como Él está en la luz, tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado, no la confesión. Aparte, Primera de Juan es un libro que Juan escribe a los cristianos renacidos, a aquellas personas que ya recibieron la salvación de sus pecados. No escribe a los pecadores, no escribe a personas que recién van a tener un encuentro con Jesucristo. Por eso hay que tener mucho entendimiento acerca de esto. Se generó un gran problema en el siglo I de la historia de la Iglesia cuando atacó el gnosticismo a la doctrina cristiana. Es por eso que Juan escribe a los discípulos, a los cristianos, acerca de este punto. Confesar los pecados. Algunos decían: sí, el pecado está en la carne, por eso yo puedo hacer lo que quiera. Por eso Juan escribió esta parte importante en la Biblia. Pero no es fundamento para decir que nosotros tenemos que pedir perdón todos los días por nuestros pecados, porque lo único que quita el pecado eternamente es la sangre de Jesucristo. Y como dice en Hebreos 10:18, habiendo remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más. Pero como vivimos en la carne, vivimos en este mundo, constantemente los pensamientos nos atacan. Por eso, a través de la palabra de Dios, esos pensamientos deben ser lavados. Ese es el propósito de la fuente de bronce después del altar del holocausto. La gente confiesa su transgresión hoy en día. Ay, yo he pecado, yo he tenido malos pensamientos, yo he codiciado esto, yo he mentido, yo he robado, yo he adulterado, yo he fornicado. La gente confiesa su transgresión, mas no confiesa su pecado, porque el pecado es la raíz. Más aún, la gente al confesar su transgresión, que está demostrando que no tiene ningún conocimiento bíblico acerca de qué cosa es el pecado. El pecado es la raíz. Solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si uno no confiesa su pecado, sino confiesa solo la transgresión, en ningún momento va a tener un arrepentimiento verdadero. Por eso Judas, al momento de devolver las monedas de plata a los sacerdotes, a los fariseos, él dijo: he entregado sangre inocente. Está confesando su transgresión, pero en ningún momento está confesando la raíz, el origen, que su corazón estuvo apartado de Dios. Y como consecuencia de estar apartado de Dios, él entregó a Jesús. Entonces, ¿cuál es la verdadera confesión? Veamos en Salmo 51:5 para entender cuál es la verdadera confesión. En Salmo 51:5 el rey David claramente expresa una confesión verdadera. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es una confesión verdadera. En el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo que también claramente expresa cómo es una confesión verdadera del pecado, de la raíz, del origen, no de la transgresión. En Romanos 7, 18 al 20 se menciona: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir de que el pecado es quien lo arrastra. Él no tiene control sobre eso. Por más que él se esfuerce o haga lo que haga, no va a poder luchar contra el pecado que mora en él. La única forma de limpiar ese pecado es a través de la sangre de Jesucristo. Esa es una confesión verdadera. A través del rey David, a través del apóstol Pablo, nosotros podemos saber cómo es una correcta confesión de los pecados. Decir, yo no puedo hacer nada porque nací con pecado. Así fui concebido, esa es mi naturaleza, esa es mi raíz. Por eso no puedo hacer nada, no puedo luchar contra el pecado. Por eso necesito de un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo. Ese es el propósito de la confesión. Reconocer, yo no puedo hacer nada para llegar al reino de Dios, por eso necesito de un Salvador, que ese es Jesucristo. Por eso primero tenemos que conocer el pecado. Si yo no conozco el pecado, simplemente confieso mi transgresión, porque yo no conozco cuál es mi pecado verdadero, así como Judas Iscariote no sabía cuál era su pecado verdadero. Luego de que yo conozco mi pecado, confieso mi pecado, descubro ese pecado, digo, yo no puedo hacer absolutamente nada, con este pecado yo no puedo entrar en el reino de Dios, por eso yo necesito a alguien que lo limpie para que me pueda llevar al reino de Dios. Ese alguien es Jesucristo. De otra manera, no se puede salir del pecado. Dios nos lleva al arrepentimiento real. En Romanos 3:23 aparece, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente se preocupa por la transgresión, pero Dios mira el corazón, por eso ve a toda la humanidad como pecador. La humanidad pecadora. Ya lo podemos ver en Génesis 6:5, donde vio que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Esa es la vista de Dios acerca del corazón del hombre. Por eso el hombre, así confiese su transgresión, haga lo que haga, Dios siempre lo va a mirar como pecador. Por eso es necesario que Jesucristo limpie ese pecado perfectamente y eternamente. En Hebreos 12:1 se menciona, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesucristo es nuestra fuente de bronce. Nos ha dado una vida sin ataduras para poder servir a Dios con total libertad. Si nosotros estamos atados a esos pensamientos que nos dicen, tú tienes falla, tú tienes errores, no vas a poder desarrollar tu vida espiritual con libertad, sino todo lo contrario. Vas a sentirte como un predicador hipócrita, vas a sentirte como un cristiano hipócrita, porque por más que puedas hablar acerca de la palabra de Dios, todavía en tu corazón te atormenta el pecado. Si eso ocurre, quiere decir de que no te has encontrado verdaderamente con un arrepentimiento. No conoces verdaderamente cuál es tu pecado, solamente conoces la transgresión que es el fruto, pero no conoces la raíz. Por eso a través de la palabra de Dios, a través del tabernáculo, nosotros podemos descubrir el corazón maravilloso de Dios. Primero se da el perdón perfecto de los pecados a través del altar del holocausto y luego la fuente de bronce a través de la palabra de Dios que nosotros recibimos todos los días para poder recordar la obra redentora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos del pecado. Es maravilloso esto. El corazón de Dios es maravilloso a través del tabernáculo. La fuente de bronce estaba después del altar. Como habíamos dicho, el agua simboliza la palabra de Dios. Y en el altar del holocausto se limpió el pecado. Eso ya lo habíamos visto. La fuente aparece después del altar, es decir, no es para limpiar el pecado. La fuente no es para limpiar el pecado. Es para limpiar el pecado de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es el pecado de nuestra vida cotidiana? Esos pensamientos que nos atacan todos los días y nos dicen, tú tienes pecado, tú tienes errores, tú tienes fallas. ¿Cómo puedes ser un cristiano si tú tienes deseos, si tú codicias, si tú mientes? Eso es lo que nos ataca diariamente. Pero la obra redentora de Jesucristo es alfa y omega. Por más que la obra de Jesucristo es alfa y omega, esos pensamientos a nosotros que vivimos dentro del tiempo nos atacan todos los días y podemos perder fuerza, podemos perder fe al recibir esos pensamientos. Por eso constantemente nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios para poder ser fortalecidos y tener seguridad en nuestro corazón acerca de la salvación tan grande que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Recibí la salvación, pero ¿qué pasa con los pecados que cometo después? Esa es una gran pregunta y muchas doctrinas, muchas
religiones a lo largo de la historia han tenido este problema fundamental. Para el caso del catolicismo, por ejemplo, decían que Jesucristo solamente limpió el pecado original y de ahí en adelante nosotros teníamos que hacer algo para limpiar nuestros pecados. Pero esa doctrina es antibíblica. Más aún en la Edad Media se comenzaron a vender indulgencias para las personas puedan recibir el perdón de sus pecados, porque la Iglesia romana católica les otorgaba un documento que decía: yo como Iglesia declaro que tú ya eres limpio de tus pecados. Pero esa es una doctrina antibíblica, es contraria a la obra de Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo, siendo Dios, siendo perfecto, su obra redentora no fue suficiente para limpiar los pecados pasados, presentes y futuros? Si no limpió los pecados completamente, aparecería lo que se menciona en Hebreos 9. De lo contrario, le hubiera sido necesario generación tras generación hacer este sacrificio. Pero no, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el cielo mismo, para quitarnos el pecado. Por eso estas doctrinas que mencionan que aparte de Jesucristo hay algo que hacer, son doctrinas antibíblicas. Y nosotros tenemos que tener un fundamento en la palabra de Dios para tener seguridad de lo que creemos. Allí entre la fuente de bronce con el agua, con la palabra de Dios podemos ver la obra redentora perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos recuerda diariamente que nosotros somos salvos, justos, limpios, perfectos, redimidos delante de Dios. La fuente de bronce no tiene medidas. En la Biblia no se mencionan las medidas de la fuente de bronce, así como sí se mencionan las del altar, del holocausto y otras medidas más. Podemos tener un aproximado sabiendo la medida del muro del tabernáculo, sabiendo la medida del altar y más o menos como una aproximación podríamos calcular una medida. Pero exactamente en la Biblia no se menciona la medida de la fuente de bronce. Tampoco se menciona qué forma tiene, si es circular, si es cuadrada, no se menciona. Podría ser inmensa porque es para limpiar todo nuestro pecado cotidiano. Toda la vida de los seres humanos, desde que conocen a Jesucristo, todo ese tiempo, constantemente y diariamente tienen que lavar esos pecados de la vida cotidiana, recordar la obra redentora de Jesucristo a través de la palabra de Dios. La fuente debería ser inmensa, pero no se menciona. Jesús es la fuente de bronce. ¿Esto qué significa? Que la gracia de Dios no tiene límites. Nos ha dado a través de Jesucristo esta gracia. No tiene límites. Es infinita, no puede medirse. Quiere decir que la gracia de Dios en nuestra vida es infinita, al igual que la redención es eterna. En el mundo de Dios todo es eterno. Por eso la gracia de Dios que recibimos nosotros en nuestra vida también es eterna. Nosotros también somos fuente de agua. Si nosotros vemos San Juan 13:14, Jesús dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto quiere decir, no decirle a las personas: oye, confiesa tu pecado, oye, pide perdón por tu pecado. Si nos encontramos con una persona que está agobiada por sus pecados, por sus transgresiones, mostrarles el Evangelio, anunciar el Evangelio a esas personas para liberarlas del pecado. Oye, Jesucristo ya murió por tu pecado hace 2000 años. Ya no necesitas hacer nada más, sino creer en la obra redentora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Por eso tú ya eres limpio, tú ya eres libre de pecado. Tú ya recibiste la eterna redención. Esa es nuestra función como cristiano. Nosotros también somos llamados a ser fuente de agua, fuente de bronce, anunciar el Evangelio a toda criatura. La fuente es de bronce, no es como otros utensilios del tabernáculo que son de madera de acacia bañadas en bronce, sino la fuente de bronce es una sola pieza. Pero no es el mismo bronce del altar que pasó por el fuego del juicio de Dios. Esta fuente de bronce ya está después del bronce que recibió el juicio de Dios. En Éxodo 38:8 nosotros vemos: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Allí vemos imágenes de espejos de bronce de aquella época. Ellos salieron de Egipto, entonces muchas trajeron espejos de bronce de Egipto con esos mangos. Era una sola pieza, era brilloso. En esa época no existía el vidrio, el espejo como conocemos hoy en día, sino los espejos eran de bronce. En el bronce no podían ver con nitidez su rostro, pero si lo pulían bien, se podría observar, se podrían
ataviar, se podían arreglar las mujeres. Entonces las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión ofrendaron sus espejos. El espejo de bronce es una plancha lisa de bronce brillante. Esto simboliza la vanidad de las mujeres, el deseo de las mujeres para ser bellas. Entonces, ofrendar estos espejos para el tabernáculo es renunciar a su vanidad, renunciar a su carne. Todos estos espejos perdieron su forma al fundirse en fuego. Se hicieron una sola fuente de acuerdo a la forma que el diseñador le dio. Esto simboliza que nuestra forma anterior terminó y nuestro diseñador nos hizo una sola fuente de bronce. Esto simboliza que nosotros somos nuevas criaturas después de recibir la salvación. Esto es maravilloso. Además, la fuente servía para que el sacerdote reflejara su imagen en el agua. El sacerdote se refleja en la fuente de bronce, se lava las manos y los pies. Esto significa que antes eran personas sucias que seguían la carne y ahora, después de lavarse, son siervos limpios y piadosos que sirven a Dios. La fuente está llena de agua para que cumpla su función, es decir, está llena de la palabra de Dios. La fuente nos deja limpios y puros. Esto refleja cómo ha sido nuestro ser. Antes y después de la fuente, el resultado es diferente. Con mancha, con esa duda en el corazón, porque acuérdense que en dos lugares está el pecado, en el cielo y en las tablas del corazón. Si una persona tiene duda en su corazón, significa que está manchado después del altar del holocausto. Si esta persona entra en el lugar santísimo, en el lugar santo, muere, porque Dios no puede tener contacto con la suciedad. Por eso era necesario que ellos vean si es que alguna mancha de sangre o alguna impureza había caído en su túnica o en su piel, para que ellos puedan lavarse. Eso significa, sin ninguna duda, así como aparece en Hebreos, entrar en plena certidumbre de fe en el lugar santísimo para estar en presencia de Dios. Quiere decir de que en nuestro corazón no quede ninguna duda de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La fuente está sobre la tierra. Está sobre la tierra, es decir, que la fuente está encima del mundo. En el altar del holocausto morí junto con Jesucristo, pero ahora Cristo vive dentro de mí. Así como la fuente antes era un espejo, hoy en día Dios nos va formando por medio de Jesucristo. Ya no debemos mirarnos a nosotros mismos, sino reflejarnos en la palabra, es decir, cómo Dios nos ve. Y cómo Dios nos ve lo podemos ver en la Biblia. En la Escritura está claramente cómo Dios nos ve. Somos embajadores de Cristo, ministros competentes de un nuevo pacto, somos nueva criatura. Todas esas cosas, esos adjetivos, cómo Dios se refiere a nosotros, eso es en lo que nosotros debemos creer, no cómo nos vemos. Yo tengo fallas, yo tengo errores, yo no sirvo para anunciar el Evangelio, yo no sirvo para servir a Dios. Esa es nuestra vista. Pero Dios te dice, tú eres ministro competente, tú eres nueva criatura, tú eres embajador de Cristo. Entonces, ¿a qué punto de vista nosotros debemos creer? Eso es lo más importante. Y a través de la fuente de bronce, Dios nos manifiesta el corazón que nosotros debemos recibir. Cómo Dios nos mira, esa es la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces yo no puedo creer en lo que me dice mi pensamiento. Yo tengo que creer en la veracidad de la palabra de Dios. La vida del cristiano es como la fuente de agua. Nosotros esa verdad que hemos recibido en nuestro corazón debemos anunciar a otras personas para poder llevarlos a la presencia de Dios. Si ustedes tienen dudas respecto al programa de hoy o sugerencias o algún punto de lo que hemos tratado complementar, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.